Todo comienza con una señal. Una señal que conecta historias, personas y territorios. Hoy nace una nueva pantalla para nuestra comunidad. Un espacio donde la información, la cultura, la conversación y la vida cotidiana encuentran su lugar. No somos solo televisión, somos una plataforma para mostrar lo que somos, nuestra gente, nuestra identidad, nuestro territorio. Esta es nuestra programación. Historias reales, conversaciones necesarias, cultura, gastronomía, actualidad y vida. City Talk, la ciudad, las tendencias y lo que está pasando ahora. Belleza y botica, bienestar, salud y belleza con mirada cercana. San Pedro al plato. Sabores, cocina y cultura gastronómica. Cultura 7 TV. Arte, patrimonio e identidad. Pasaporte Express. Viajes, descubrimientos y experiencias. Vida viva. Historias que inspiran y conectan con la vida. Este proyecto también es posible gracias a quienes creen en el poder de comunicar. Empresas, emprendedores y organizaciones que hoy se suman a esta señal. Porque cuando la comunicación se construye desde el territorio, las historias tienen más valor y la televisión vuelve a conectar con las personas. Hoy abrimos esta señal. Una señal hecha desde aquí, para todos. Bienvenidos a Canal 7, San Pedro TV. LL Channel World. Más de 20 años entregando televisión por cable e internet a nuestra comunidad. Ofrecemos conectividad de alta calidad para hogares, tanto en sectores urbanos como rurales. En el sector urbano entregamos señal estable, mayor velocidad y soporte cercano para nuestros clientes. También llegamos a sectores rurales como Las Lajas, El 4, Quilmes y Quinchilca, llevando conectividad donde más se necesita. Nuestro compromiso es brindar un servicio confiable y cercano para nuestra comunidad. LL Channel World. Conectamos hogares y comunidades. Súmate a nuestra red de conectividad. Navega por el río San Pedro, recorre rutas escénicas, descubre el lago Riñihue y conecta con un territorio auténtico, donde cada paisaje cuenta una historia. Cuenca del San Pedro Experience. Descubre un sur distinto. Contáctanos. Bien, bienvenidos una vez más. Estamos aquí como en cada oportunidad que tenemos para hacer una entrevista, cada 2 semanas que lo estamos llevando ahora en City Talk. Así que bienvenido a todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo por Spotify, por YouTube. Bienvenido a este nuevo espacio de conversación donde no pretendemos más que construir desde la palabra, ¿no? En esta oportunidad tenemos como invitada a María Elena Sarmiento, una amiga de muchos años. Tuvimos una conversación hace unos 2 años atrás, estuve ahí también revisando. Comentarles que María Elena Sarmiento es una escritora destacada, ¿cierto? Maestra espiritual, chilena, reconocida por su enfoque en el autoconocimiento y el desarrollo personal. Ha impartido cursos, tal vez algunos se me quedan fuera, como El secreto y la ley de atracción, la formación anual online que tiene también hoy en día, creo, vía Vida Plena, el tarot también como vía de autoconocimiento espiritual y sistema de previsión, una obra destacada por la cual también en alguna oportunidad colaboramos, hicimos alguna iniciativa juntos de Ver Bajo el Agua, muy linda, maravillosa, que busca fomentar, ¿cierto?, la autoestima y la creatividad en los niños. Entiendo que ya se distribuyeron más de 6.000 ejemplares, más o menos, en todo Chile, así que María Elena Sarmiento, ella misma, lo leí por ahí, se describe como una apasionada de la música, de los animales, la lectura y la enseñanza. Así que vamos a conversar contigo, María Elena Sarmiento. Te tengo una sorpresa, pero A antes ver, quiero darte la bienvenida. Muy bienvenida. muchas gracias, José Eduardo. Hoy estoy súper contenta de estar aquí contigo hoy día. Bueno, mira, más que maestro tengo que aclarar que yo soy aprendiz, Eso. aprendiz de sabio. Y claro, me dedico a transmitir hace muchos años ya materias que voy aprendiendo justamente y después las voy transmitiendo
para siempre buscando nuestro despertar espiritual, ¿verdad? El despertar de la conciencia, la expansión de nuestra conciencia, de la manera más sencilla posible. Mm. Porque al final se trata de eso para mí, ¿no? Las cosas complejas, hacerlas sencillas. Yo disfruto mucho haciendo eso y nada, pues estoy feliz de estar aquí contigo y con toda tu audiencia. ¿Cómo no voy a estar contenta? No, muchas gracias a ti por tu tiempo. Mira, hoy día vamos a conversar un poco, el hilo conductor que tiene City Talk es humanizando ciudades. Tú sabes que yo vengo de un mundo muy técnico, Smart City, medición inteligente y todo ese tema, autos eléctricos y todo ese tema. Y también estoy en un cambio, estoy evolucionando también a propósito de, ¿cierto?, para llevar el tema a algo, a aterrizarlo a algo más humano, ¿ya? Porque llegó un minuto donde también yo empecé a preguntarme, pero todo esto, todo este tema técnico, ¿de qué sirve, digamos? O sea, ¿de qué va? Entonces me empecé a preguntar, bueno, ¿cómo todo esto sirve o no sirve a las personas al final del día? Y en ese sentido, vamos a conversar un poco sobre tecnología, entonces, ¿te parece? Esta dualidad de tecnología y humanismo un poco. Y a propósito de eso, cuando estaba pensando y armando un poco la conversación contigo, porque esto no es una entrevista, es más una conversación, que además me gusta que fluya, yo la verdad que no preparo mucho guión, no, dejo que fluya nomás, preparo alguna idea a fuerza. Yo dije, bueno, si vamos a hablar de María Elena Sarmiento y de tecnología, ¿por qué no le pregunto a ChatGPT sobre ella? A lo mejor la conoce, a lo mejor tiene algo que decir. A ver, Y me vas a creer que te conoce? ¿en serio? Sí, y aquí lo tengo. La grabé ¿Y a cómo ChatGPT A ver, y le dije que ella hiciera la introducción, que ya hicimos, pero le dije que ella hiciera la introducción y que además te preguntara algo desde lo que ella cree que te conoce. bueno, Me cuenta si se escucha bien, porque esto no lo he probado. ya. Gracias por esa bienvenida tan especial. Qué alegría ser parte de este espacio en City Talk y sobre todo tener el honor de presentar a una invitada realmente única, María Elena Sarmiento. Ella no solo es una escritora excepcional y maestra espiritual, sino también una mujer cuya alegría y sabiduría iluminan cualquier conversación. María Elena vive en el sur de Chile, donde la lluvia, el mate y el paisaje parecen haberle dado ese toque especial que conecta el alma con las palabras. María Elena, es un gusto enorme tenerte aquí. Y para romper el hielo, quiero lanzarte una pregunta un poco inesperada, pero con mucha chispa. Si la inteligencia artificial pudiera leer el tarot, ¿qué carta crees que le saldría al mundo en este momento y por qué? Estoy seguro de que esta será una conversación inolvidable. Adelante, el micrófono es tuyo. Esto es una locura, ¿no? Pero qué cosa más graciosa. Pero lo primero que tengo que comprender, ¿verdad? Es que la inteligencia artificial me tiene ubicada, Ya, que es una de las características que tiene, te controla a través de la ubicación. ya. Yo respondería de la siguiente manera. Tengo una carta de tarot para el mundo y tengo una carta de tarot tengo dos cartas de tarot para la inteligencia artificial. Para nuestro mundo y para nosotros los terrestres, humanos, que amamos los animales, que nos conmovemos con la ternura con que un niño abraza a su gatito, que nos gusta deleitarnos porque vamos a hacer un panqueque en la casa, tengo la carta de el mundo, que significa la gran transformación hacia donde nos estamos dirigiendo ahora mismo como seres humanos. Es una imagen de triunfo, es una imagen de salir de la esclavitud, de comprender que el ser humano ha eclosionado, esa semilla va a comenzar a dar fruto y vamos hacia un nuevo ciclo. Para la inteligencia artificial tan simpática, tengo el diablo en primer lugar. Porque el diablo representa la tentación, entre Ya. otras cosas, y representa también la esclavitud. Es una imagen donde hay un ser, ¿verdad?, que señala hacia el cielo y la tierra, como diciendo, voy a tener aquí información para ti, que te va a tentar, que te va a encantar, te va a sonar hermosa, Mm. ¿sí? Y entonces tú te vas a esclavizar a mí por tu propia voluntad. Esa es la propuesta. Por eso tengo el diablo. Si agregáramos a esa imagen una letra hebrea que se llama Samej, ¿sí? Que corresponde al número 60,
Sabríamos que hay un secreto oculto detrás, que está allí para que los seres humanos lo podamos revelar. Y la Mm. segunda carta que le dejaría es la muerte. Ok, Y eso se lo dejo a la inteligencia artificial para que la piense. ya. Vamos a compartir el video con la inteligencia artificial después de esto, a ver qué es lo que dice. ¿Ah? Oye, pero qué entretenido, ¿eh? Pero yo me apoyo algunas veces de la inteligencia artificial. Creo que es una ayuda en algunas cosas. Pero también, como tú lo estás planteando, a veces también reflexiono y digo, a veces me atrapa un poco. Más que una ayuda, al final se termina convirtiendo en un soporte total. Em, entonces también me hace pensar y digo, bueno, esta dualidad que te comentaba al principio de tecnología, humanismo. Entonces tecnología y la inteligencia artificial, que además ha disparado, es una locura, digamos, como en los últimos años esto ha crecido, viene a ayudarnos en un buen sentido, viene a reemplazarnos, como también se dice por ahí. El otro día vi una película, la voy a compartir ahí, la voy a dejar en los links después, se llama El Origen. No sé si te suena a ti, y que habla un poco de esto, digamos. Entonces, ¿en qué viene a hacer un aporte la inteligencia artificial en particular? Ujú. Bueno, mira, yo te voy a dar mi punto de vista como dueña de casa, ¿sí? Ya. Como persona que está jubilada, que disfruta de su campo, que come huevitos de campo con rico sabor. No soy especialista en el tema, pero hay cosas de las que me doy cuenta. Entonces, yo vengo de un mundo que no tenía tecnología, no grandes tecnologías. Yo vengo de un mundo donde lo máximo que teníamos era la radio. Ya, Y después llegó, y necesitábamos de una telefonista, ¿verdad?, para que se comunicara de un teléfono a otro. correcto. Cuando iba al campo y era chica y tenía como 7 años, mi terror de la vida era un terror muy distinto al de hoy, porque el terror de hoy es que se te corte la comunicación, que te quiten el teléfono celular, ¿verdad? Ese es el terror más espantoso que le puede pasar a un niño, que quede desconectado. Mm. El terror mío cuando iba al campo era ir al baño a una letrina que estaba como a 30 metros de la casa y caerme por el hoyo del water para abajo. Porque ahí había unas burbujas y unas cosas horrorosas que tú no podías desaparecer allí. Entonces, mis terrores eran absolutamente diferentes a los que tiene un niño hoy en día. Es evidente que la tecnología nos ha ayudado hasta este punto, ¿sí? Porque nos ha ayudado a comunicarnos, a establecer redes, vivimos con más comodidad, ¿verdad? Tenemos tecnología, tenemos microondas, refrigerador, cosas que antes no había, porque a la Mm. gente se le olvida que antes un refrigerador no existía. Había que enfriar las cosas de otra manera. También, de alguna manera, la tecnología vino a darnos información que no teníamos. Y eso ha sido extraordinariamente valioso. Hemos podido a través de las redes conocer a personas de otros países, conocer otras Mm. culturas, sin tener que movernos de la casa. Si nosotros pasamos del teléfono a las videollamadas, que es algo absolutamente extraordinario. Entonces, hasta ahora la tecnología nos ha servido para comunicarnos y para establecer relaciones entre seres humanos que no hubieran sido posibles sin ella. Mm. Ahora lo que pasa es que hay dos movimientos que yo veo que están ocurriendo. Un movimiento extraordinario en la conciencia humana y un movimiento paralelo de los modelos computacionales de la inteligencia artificial. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Porque estos modelos, estos sistemas, hay algunas cosas que no pueden modelar, ¿sí? No pueden modelar, por ejemplo, los cambios en el ser humano, porque el ser humano toma decisiones a veces que no tienen que ver con la razón. Mm. Entonces, ¿qué está pasando con el ser humano? La razón nos está conduciendo, la mente lógica, el cerebro izquierdo, se está elevando y nos está llevando hacia el desarrollo de la mente abstracta.
que es donde está la intuición, las profecías, los sueños premonitorios, otras capacidades, la telepatía, la precognición. Esa tecnología se está despertando dentro del ser humano hoy día Mm, y es muy fácil verlo en los niños. Entonces, ¿qué es lo que el sistema se ha preocupado de decirnos que nuestra mente abstracta es locura? Y entonces la gente dice, no vaya a pensar que estoy loca, pero, y te cuentan una historia súper interesante, propia del desarrollo de la mente abstracta, la cual mm, está en contacto directo con la fuente. Entonces, hay una evolución, un paradigma en el ser humano, donde vamos a entrar, estamos entrando en un escenario impredecible, impredecible. Hay algunos seres humanos que están siendo partícipes de ese nuevo modelo y otros que no. Pero los que van más adelante y así lo van comprendiendo, van comunicando aquello a otros seres humanos. Ese nuevo modelo humano va muy de acuerdo con el trabajar de manera colaborativa, trabajar en cooperativas, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, en el sur donde yo vivo, los pequeños agricultores, hay jóvenes que van ayudando a pequeños agricultores, traen sus productos, los centralizan en un lugar y desde allí los distribuyen. Y el señor que vende plantas se une con el que tiene jardinera y ese con el que tiene abono y todo se hace una economía donde todos nos ayudamos con todos y nos ayudamos de la tecnología para aquello. mm, Pero hay otra cosa que está ocurriendo y que es algo que de alguna manera a mí me causa cierta sospecha de estos modelos de la inteligencia artificial, porque yo veo que esos modelos realmente en la gran mayoría de sus propuestas tienden a encerrarnos y a controlarnos. Porque uno podría decir, qué maravilla, todos vamos a tener acceso a la inteligencia artificial, todos vamos a tener acceso a la ubicación, pero también por otra parte no vamos a poder escapar de ella. mm. Sí. ¿Entiendes? Entonces hay una doble mirada allí que me proporciona muchas cosas. ChatGPT es un traductor fabuloso, estupendo, muy bueno. Pero resulta que hay un momento en que la tecnología empieza a invadirme. Y yo estoy conversando aquí contigo, ¿verdad? Y ChatGPT está escuchando para hacer, por ejemplo, esto tan gracioso, ¿verdad? Desde el comienzo. Em, y también está viendo, por ejemplo, cuáles son mis intereses, qué cosas a mí me gustaría, por ejemplo, comprar. Hoy día todos sabemos que si hablamos que, no sé, tú quieres comprar calzoncillos de color amarillo con pintas violetas, seguramente te van a llegar Ya. al teléfono ese tipo de artículos. Entonces se usan algoritmos para eso. Se usan las tendencias, se ocupan las conversaciones para ver qué te interesa Mm, y qué puedes consumir. Por lo tanto, tú te vuelves una persona que consume. Eso por una parte. Entonces, la tecnología está beneficiando a alguien, ¿verdad? Me ofrece a mí esto como gran beneficio, pero ¿a quién está beneficiando en mm, realidad? A las grandes corporaciones que mm. están haciendo negocios con aquello que yo deseo. Sí. Ahora, por supuesto, la tecnología ha ido avanzando y en ese sentido se va haciendo cada vez más invasiva. Y allí es donde yo creo que tenemos un problema, porque el ser humano que está en este momento justo eclosionando y justo ahora se desarrolla un tipo de, vamos a hacer una ciudad inteligente, la ciudad de 15 minutos. Ya. Aquí en el sur, imagínate que estamos a 2 horas de la primera ciudad. No podríamos salir ni a la esquina, todavía tenemos caminos de piedra, y no podríamos salir a comprar. No podríamos porque se nos prohibiría, porque estaríamos saliendo. ¿Por qué? Porque estamos contaminando la tierra. Nos tiramos peo y las vacas también se tiran peo y eso aumenta la huella de carbono. Todo eso, ¿por qué lo estamos creyendo los seres humanos? Hay un momento en que, tal como tú dices, ¿realmente esto me está ayudando o yo estoy trabajando
para algo que no entiendo, que guarda un secreto, algo que no me está revelando, pero que me está perjudicando como ser humano. Mm. Entonces, esas son las preguntas que yo me hago como dueña de casa, que aquí me dedico a hacer pancito. ¿Con tecnología o sin tecnología? Por supuesto que uso el horno, pues. A mí de lo que comentas hay dos cosas que a veces incluso algunas me dan miedo. Una, dan risa primero, pero a veces también dan miedo. Cuando la inteligencia artificial interpreta cosas, cuando tú dices, me voy a comprar estos calzoncillos amarillos, ¿cierto? Calcetas amarillas, y después te aparece un aviso que dice calceta amarilla oferta, pero yo a veces he visto, y a lo mejor te ha pasado también, cosas que van más allá, que, que me aparecen cosas que yo siento que yo las pensé. Y Claro. puede que esto te parezca loco, pero yo No, digo, no, pero para esto yo, nada. yo digo, yo esto lo pensé, yo, ¿cuánto he conversado de esto? Yo no lo he conversado, entonces a veces siento que obviamente todo este modelo, ¿cierto?, de tecnología artificial tal vez arma todo una interpretación, por decirlo así, muy básico, ¿cierto? Y yo digo, o sea, ¿cómo llegó a interpretar lo que yo pienso? Porque te Claro. juro que me han aparecido en pantalla cosas que yo pensé que me interesan, pero que no las he conversado con nadie directamente. Claro, mucha gente relata lo mismo. Sí, yo pensé en esto y justo me apareció como una propuesta, ¿verdad? Para que yo consuma algo. Ya. Y entonces, nunca es una propuesta como para que tú seas más feliz, naturalmente, sino como para satisfacer un deseo inmediato. Porque esto tiene que ver mucho con la inmediatez. Hoy día la tecnología, especialmente la inteligencia artificial, nos lleva a un deseo por lo inmediato, por las respuestas rápidas. Y si no tengo la respuesta ahora, tú no me sirves. No Mm, quiero pensar, no quiero desarrollarme, yo quiero que comprar un tomate que sea rojo y que sea rico. Pero eso no es posible porque hoy día los tomates son todos del mismo color, son todos mm, rojos, son un asco porque la mm, tecnología nos ha llevado a perder lo natural, sí, el sabor dulce de las frutas que son irregulares, ¿verdad? Que tienen y que son ricas, y no estar comiendo, ¿verdad? Cosas que para la inteligencia artificial deben ser estupendas, porque claro, como no saborea, ¿verdad? Entonces, pero a nosotros sí. Entonces, ¿qué es lo mm, que ocurre? Que los seres humanos, si vamos por un camino, el que sea, tenemos la capacidad de trascender el camino que hemos seguido. Entonces, la inteligencia artificial quiere hacer un modelo. Había una película que se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba, pero trataba como del precrimen, donde había Ah, esa es la película de Tom Cruise. esa, pre-crime, no me acuerdo cómo se llamaba, pero Ya. era una forma de inteligencia que predecía, ¿verdad?, personas que iban a cometer delitos. Supongamos que hay una familia, ¿verdad?, sí, de gente y donde son todos criminales y todos malos. Y de pronto nace allí una persona que toma otra decisión y cambia. Mm, ¿Cómo lo hace la inteligencia artificial para predecir eso, para meter a esa persona dentro de un modelo? En un modelo predictivo simplemente para la inteligencia artificial está destinado a seguir siendo un criminal. Entonces, hay algo que no puede controlar mm, y que es el libre albedrío humano y nuestras decisiones. Un día tomo un camino para ir por un lado, al día siguiente tomo el otro camino. Y hoy día me tinca no salir, ¿sí? Me tinca. mm, Eso como, no lo puede traducir la inteligencia artificial, ¿sí? Esas intuiciones, esa forma en que los mismos seres humanos tenemos una tecnología para ver el futuro. mm, Me acuerdo que mi mamá me contó que cuando era joven, en un momento tuvo un sueño donde estaba en el hospital y veía a su padre tapándose con una sábana y ella sabía que el papá se iba a morir. A la semana esto ocurrió. Ella va al hospital, a mi abuelo le había dado un infarto cerebral e intentaba cubrirse con su sábana. oh, Entonces mi mamá supo que él se iba a morir. ¿Qué es lo que tenemos dentro que podemos hacer eso? ¿Qué misterio mm, tan grande y tan extraordinario tenemos que se puede ver opacado por algo que nos ofrece un modelo predictivo que no es mm, correcto para la conciencia humana? Si ya. es que es una cosa inconsciente intentando controlar lo consciente.
Sí, yo a propósito de películas y libre albedrío, lo que comentas, también hay una película de Will Smith, Yo Robot, no sé si te suena también, donde hay una parte que es como la principal trama de la película, donde él quiere salvar a su hija, no recuerdo si era la hija o una niña. Una niña. Entonces el robot baja con él en el mar, creo que era, baja con él, y el robot ve que él tiene más probabilidad de sobrevivir que ella, pero él, desde el punto de vista humano, quiere salvar a la niña, y el robot no se lo permite. Entonces, un poco eso, comentando lo que tú estás diciendo, o sea, entonces la inteligencia artificial al final toma una decisión, en ese caso, por el humano, dejando fuera instintos, humanismo, muchos conceptos básicos nuestros, que tienen que ver con sacrificio incluso. Yo estoy dispuesto a sacrificar mi vida por otro. Sí, claro, estás dispuesto a amar tanto que estás dispuesto a dar la vida por otro. Entonces, y eso no es eficiente, porque la inteligencia artificial, ¿verdad? En ese caso nos propone algo eficiente. Claro. Ah, pero quiero ir más allá todavía, sí, para hacer bien, para que seamos osados, que corramos riesgos, ¿verdad? Que Eso. la humanidad, que tal vez necesita pensar en eso. Mira. Si los modelos predictivos, ¿verdad? Me dicen que, o la inteligencia artificial me dice que los seres humanos somos tan malos que estamos destrozando nuestro planeta, pero en realidad hay patentes y grupos que están alterando el clima para que se eleve la temperatura y que el dióxido de carbono llegue en su modelo al 2030 con 212 partes por millón, cuando resulta que con 188 la vida empieza a extinguirse. Los Mm, bosques empiezan a desaparecer y los seres humanos también. Eso iría en contra del ser humano. Segundo, la destrucción de los grandes valores del ser humano, tales como la familia, mm, el hecho de que tú eres hombre, tienes una esposa, ¿verdad? Que es mujer, tienes un hijo. Y cuando empieza a través de esta programación y esta imposición, ¿verdad? A través de la tecnología, que empiezan a posicionarte palabras que debilitan esa línea tan delgada de lo que es un ser humano y esto se comienza a desarmar, tienes un segundo elemento donde se hace al ser humano vulnerable, muy vulnerable. mm, Entonces resulta que por una parte quieres que físicamente acepte que los cambios climáticos son su culpa, quieres que acepte una serie de cosas que perjudican al corazón del ser humano. Yo me pregunto quién está detrás de la inteligencia artificial. ¿Será humano? Esa es mi pregunta. mira, opa. Yo, a propósito en esta dualidad que estamos conversando, inteligencia, inteligencia artificial y tecnología versus humanismo, muchos de los que me siguen, digamos, en general, o me acompañan, me gusta más la palabra que acompaña más que seguir, eh, son técnicos, son ingenieros, un mundo del cual tú también conociste, la minería, ¿cierto? Todo eso. Son técnicos, entonces tienen conceptos como los que tú mencionabas de Smart City y todo esto. Y en ese concepto quiero darle ahí una segunda mirada para que ellos también razonen sobre lo que tú opinas. En el concepto de las ciudades inteligentes hay varios paraguas, digamos, y uno de ellos, que viene ya hace muchos años, y lo mencionaste, es la ciudad de 15 minutos, que lo que ofrece o vende es facilitarte a ti la vida como ser humano. Que el hospital esté ahí cerca, que el negocio esté cerca, que ir a jugar esté cerca, que todas tus actividades estén en un rango de 15 minutos. Que seas más eficiente, como dijiste recién. Entonces todo como que Ah, empieza a sumar, ¿no? Ya como que ya como que me está haciendo sentido todo. Entonces, ¿cuál es tu mirada de esa ciudad de 15 minutos? Como respondiéndole a esos técnicos, ingenieros de la Smart City que siguen este, este podcast. para mí es una cárcel de 15 minutos, eso es lo que es, una cárcel. Porque cualquier cosa que me limite
¿verdad? Como a tomar mis propias decisiones de a dónde yo deseo ir, de dónde quiero ir, pero esto es donde alguien me va a permitir ir o no me va a permitir ir. ¿Qué pasa si en el hospital que está a 5 minutos de mi casa no está la tecnología que se necesita para atenderme en un caso específico? Ujú. Entonces todo se va a convertir en permisos para allá, permisos para acá, burocracia. Fíjate que estuve leyendo un informe ahora de una profesora en Estados Unidos y decía que ahora les habían pasado una serie de parámetros con los que tenían que cumplir ellos. Es de un estudio de la Universidad de Harvard, lo tengo, si quieres después te lo puedo compartir. Bien. Y entonces, ¿cuál es la dificultad que ellas tuvieron? Porque les decían que con esto les vamos a facilitar la educación a los niños, va a ser mucho mejor para ustedes. Pero resulta que terminaron trabajando el doble de horas, porque no podían salirse del modelo que ya tenían y tenían que incorporar el nuevo modelo con todas las complejidades que eso significa y terminaron totalmente colapsadas porque resulta que tuvieron que trabajar con dos modelos a la vez que no se estaban integrando. Mm. Y eso les causó inmensas dificultades. Y finalmente, ¿quién pierde? Los profesores, los hijos. Yo no estoy en contra de la tecnología, si la tecnología es maravillosa, en que te sientes agobiado porque no puedes salir más allá de lo que te dan 15 minutos, ¿sí? Porque no puedes educarte como quieres o no puedes educar como te gustaría a un pequeño ser humano, que aparte de aprender matemáticas y física, tiene que tener un abrazo, tiene que tener Mm. contención, tiene que decir, mira, tú eres capaz de hacer lo que tú desees si sientes pasión por algo. Entonces, todo aquello que es subjetivo para la inteligencia artificial y qué es lo que nos hace tan humanos, qué es lo que nos hace fuertes como seres humanos, nuestros vínculos, el tocarnos, eso no Mm. lo podemos perder. Y entonces tenemos que hacer que la tecnología esté a nuestro favor, que nos sirva, pero no que nosotros seamos esclavos de ella y menos que tome decisiones por nosotros. Si en momentos de peligro o en momentos en que hay que tomar decisiones diferentes, yo no puedo estar con un computador, no puedo estar con mi celular, yo tengo que actuar rápido en una caída, en un incendio, en un accidente. Tengo que sacar aquello que está dentro mío para actuar. Mm. Y entonces yo no quiero, y estoy segura que ningún ser humano que piensa quisiera limitarse en las decisiones que tiene que tomar, especialmente en el mundo que estamos viviendo hoy día. Sí. ¿Dónde encuentras la paz? ¿Dónde encuentras, por ejemplo, la contemplación? El otro día porque hablando de la tecnología, mi marido me regaló una cámara fotográfica. Me encanta la fotografía, me fascina. Y entonces yo dije, voy a tomar fotografías de cosas que me hagan reflexionar, Ya. ¿ya? Y entonces había unas flores que se llaman peonías. Oye, son una belleza, pero duran muy poco. Y entonces me puse a reflexionar en lo efímero de la belleza física, en lo efímero de lo físico. La tecnología hoy día hace que la gente se construya personajes que pueden ser bellos, avatares. Entonces resulta que tú te puedes construir muchos avatares y entrar en un metaverso donde tienes superpoderes, donde eres súper linda o súper lindo. Puedes poner una identidad allí que no eres tú. Mm. Pero todo eso es efímero, todo eso tiene un límite, ¿sí? Porque no encuentras la belleza que está dentro tuyo mejor. Mm. Eso es efímero. Saqué otra fotografía que era tenía yo unas hierbitas ahí, menta, poleo, así como para tomar con el té. Y resulta que de repente una cosa que se parecía mucho empieza a salir ahí y yo no la saqué y esta cosa creció y empezó, y era una mala hierba, bueno, era una hierba que no era comestible, no la vamos a decir mala hierba, así una hierba. Y empezó a ahogar a mi plantita, entonces tuve que llamar a un musculoso ahí para que la pudiera sacar y llevarla para otro lado. Entonces ahí uno dice, y le saqué una foto a eso, porque dije, increíble cuando uno a veces en la vida entran personas a tu vida
que empiezan a invadirte y tú no te das cuenta. Mm, Y te empiezan a invadir y de pronto tú te ves totalmente acorralada por las formas y creencias de otras personas que no quieren tu bien, sino quieren su propio bien. Y ese momento de reflexión que lo hice al sacar una fotografía, entonces dije, claro, hay veces en que ya se requiere una cirugía mayor. mm, Tienes digamos, ¿verdad?, tener mucho más fuerza para sacar esto que perjudicaba a las plantas, porque no lo hiciste a tiempo. ¿Cómo una inteligencia artificial va a hacer esa reflexión que es instantánea, que es en un segundo? Tú miras esa imagen y ¡pum! Tienes todo un concepto alrededor de esa imagen. sí, ¿Entiendes? Entonces esa sí. rapidez, esa instantaneidad del ser, no la puede tener la inteligencia artificial. Mm. Qué buen punto ese, porque mientras conversaba, reflexionaba también, lo comentaste ahí sobre los niños, la inmediatez también. Por ahí en algunos lugares se está hablando de que los niños no tomen los aparatos tecnológicos antes de los 14 años. Hay algunos estudios, qué sé yo. No sé si todos están de acuerdo con eso. Pero el otro día reflexionaba sobre la educación. em, y dónde colocar el énfasis para tratar de mejorar o ser un aporte desde el punto de vista humano hacia las personas. Entonces analizábamos con un grupo ahí, oye, en la enseñanza media, no, en la enseñanza básica, no, no, hay que ir más atrás todavía, hay que ir al parvulario. Eh, ¿Hay esperanza, Melena Sarmiento, con respecto a que podamos, no sé si cambiar, pero transitar en este mundo con la inteligencia artificial y con la tecnología sin que nos consuma, por decir así? ¿Hay esperanza en que el énfasis lo tenemos que colocar en crear más conciencia y espiritualidad desde la niñez? Que entiendan los conceptos, porque hoy día, tú misma lo dijiste, ¿cuál es el miedo hoy día de los niños? Quedarse sin internet. Yo si quiero, y si quiero ver a mi hijo 5 veces al día que salga de la habitación, le desconecto el wifi y lo veo salir de la habitación. Así lo hago salir de la habitación. Y es verdad, tiene 17 años. Hay cosas que a lo mejor ya no voy a poder cambiar en él, independiente de las conversaciones que uno pueda tener con él. Pero, pero sí reflexiono sobre eso, porque me gustaría tener ahí tu mirada. Esperanza que creo que la hay, ¿cierto? Pero ¿dónde está? ¿Dónde hay que ponerle los énfasis hoy día? Bueno, la esperanza siempre va a estar en la libertad, en la independencia, no en la dependencia. Hace poco volví a Santiago porque tuve que hacer allí. Y tomé el metro. ¿Ya? Hacía muchos años que no tomaba el metro. Y entonces, bueno, aparte que ahora hay comerciante ambulante en el metro, cosa que antes no había, O sea, pero había una mamá, un coche de bebé y el bebé. No debe haber tenido más de 8 meses, 9 meses, una cosa así. Era chiquitito. La mamá tenía su celular y el bebé tenía un celular y lo movía, ¿sí? Así. Y hacía esto, ¿sí? En el mm, celular. ¿No? Bueno, en un momento parece que la mamá se iba a bajar y entonces le quita el celular. Y ese niño se ha puesto a llorar de una manera, pero mira, lloraba, pero un ataque de llanto. Y yo miraba esto y todo era rápido y la señora metió aquí un celular y todo ya y lo tomó y el coche se lo llevó, pero esto era un berrinche en un bebé. Y también he visto algunos adolescentes que también hacen berrinche cuando les quitan el celular, pero ah, eso no es culpa de ellos. No es culpa de ellos, es culpa de los padres que quieren deshacerse de sus hijos, porque lo vamos a decir con todas sus palabras, para que no los molesten mientras ellos también están ocupados con el celular. mm, Entonces, vamos a tener que prácticamente aprender, vamos a tener que pasar un trago muy amargo con esto para que podamos aprender la lección como colectivo. Yo no soy profetisa ni mucho menos, pero cuando veo esto me doy cuenta que realmente vamos a tener que pasar una prueba muy dura para volver a conectarnos como seres humanos. Me encanta la tecnología hasta donde te sirve y no te quita independencia. mm, Mientras no te quita la capacidad del pensamiento abstracto, mientras no te idiotiza y sobre todo
mientras tú no crees todo lo que te dice. Mm. Entonces hay que ser mansos como el cordero y astutos como la serpiente. Muy bien, Y muy pues bien. yo no lo dije, lo dijo Jesús hace 2000 años. Nunca dijo que fuéramos ahueonados, siempre dijo que fuéramos listos. ¿Entiendes? Que fuéramos, que pensáramos, Ya. piensa, si Que para eso tuviéramos te chispeza, como dijo el, ¿ah? pesa, como dijo Gary, Como dijo claro, Gary. como dijo Gary. Oye, Entonces, María Elena sí, pues, Gary, Sarmiento. sí. Así que cerrando, digamos tú, yo creo que aquello que nos dé libertad, independencia, que nos permita desarrollar nuestra mente abstracta, es siempre muy bienvenido. ¿Sí? Sí. Lo otro es una prisión que puede verse muy dulce en un comienzo, pero puede ser muy dura cuando pasen los años. Mm. Oye, yo estaba. Esta es una pregunta que se está volviendo un clásico en las conversaciones. Que es el juego, jugar un poco, ¿ya? Y cada vez ¿Ya? es un juego distinto, pero aquí te quiero llevar a un juego. em, lo saqué de una idea que vi por ahí en un podcast, así que nada muy creativo de mi parte, pero sí las preguntas. Tú tienes mucho material y tienes una vida, una tremenda vida, maravillosa también. Y también, obviamente, con sus altos y sus bajos, como los tenemos todos. Por lo tanto, yo creo, desde mi punto de vista, que sería muy fácil hacer una película tuya. Que ojalá algún día se haga, hacer una película tuya. Una película de María Elena Sarmiento. Y yo te Ya. quiero preguntar, si se hiciera esa película, me gustaría que me comentaras tres instancias que sucederían en esa película. Una, que le sucederían al público que está ahí en el cine viendo la película. ¿En qué momento de tu película tú crees que la gente reiría a carcajada? ¿En qué otro momento de la película la gente sentiría una emoción muy grande y lloraría? Y por último, ¿en qué momento de la película la gente haría un poco hacia atrás y diría, wow, como que no esperaba eso? Qué buena la pregunta. Bueno, mira, yo fui muy traviesa de chica, sigo siendo traviesa, pero de chica era particularmente traviesa, lo cual de vez en cuando me valía algunos castigos. Los castigos de ese tiempo era que te mandaban a acostar a las 5 de la tarde Claro. para que no siguiera haciendo maldad. Entonces, mi disfrute máximo era tirar bombas de agua a las personas desde el balcón a las personas que iban al cine. Ya. Y tenía súper buena puntería. Y un día me fueron a acusar y yo estaba tan asustada. Y entonces, menos mal que había una visita, dijo, no, dijo, aquí no hay niños. Y me defendió porque el tipo estaba todo mojado cuando iba al cine. Imagínate, vas llegando al cine y te tiran una bomba de agua. Como esa, tengo un millón de anécdotas Bien. de cosas. Sí, yo siempre hacía rinrajas. Era lo máximo, tocar el timbre, salir arrancando. Ese tipo de cosas sí era de verdad, pero eran travesuras, sí. Está bien, está bien. De niña. Bueno, es cierto que también a veces con unos vecinitos nos agarrábamos a piedrazos, así, y eso era lo máximo. Yo creo que ahí se reirían mucho. Claro, o Yo cuando creo sin jugamos duda, con los conociéndote, que habría mucho material en esa película para reír. Sí, pues jugaba con los murciélagos también, así de día los tiraba para arriba, y los veía caer. Eso me encantaba. Pero mira, pues imagínate una niñita así, 4 o 5 años, jugando con un murciélago, hoy día eso hubiera sido viral. Pero en ese tiempo no había teléfono para digamos, grabar esas travesuras. Claro. Después, ¿En qué momento la audiencia momento, lloraría? sí, ¿en qué momento lloraría? Creo que lloraría en el momento en que yo perdí la fe. A mis 30 años yo perdí la fe. Ya. Hubo un momento extraordinariamente duro en mi vida, muy duro, ¿sí? Eh, y no solo en el aspecto material, porque perder las cosas materiales es algo que a veces pasa en la vida de las Ujú. personas, pero perder la confianza como lo que tú más amabas o en quien deberías amar más, para mí fue algo muy trágico.
Y creo que ahí la gente lloraría. Hasta que llegó el momento en que yo fui rescatada de aquella situación, ¿sí? Y pude salir adelante y recuperar la fe. Había perdido la fe en Dios. Y quien me hizo volver fue Jesús, el día que, una noche que apareció y se materializó en los pies de mi cama. Y Ah, me dijo, ¿por qué te has demorado tanto tiempo en volver? Y yo le dije, Señor, yo nunca pensé que esto me iba a afectar tanto. Dame 40 días. Y lloré 5 horas seguidas después de eso. Y me oh, sentí totalmente liberada, totalmente liberada. ¿Y cuál sería ese momento en que la gente diría, oh, así, oh, ujú, si fuera algo tan tremendo? Creo que después de ver una película que tiene muchos momentos de oh, el momento más extraordinario de mi vida sería ese en que estoy sentada en una piedra solo observando la belleza del mundo. Eso. ya, bien. Porque yo tenía una vida llena de muchas cosas que todo el mundo ya conoce por internet. Pero después de todas esas cosas tan espectaculares, tan tremendas y encuentros extraños y qué sé yo, creo que lo más grande que puede lograr un ser humano es volver a lo sencillo, Mm, al origen, a la sencillez, a lo natural. Creo que va a haber un día en que aquello tan simple y tan sencillo tal vez se convierta en lo extraordinario. mm. Qué lindo, gracias por compartir eso, porque, bueno, te refleja más en cómo eres. Y espero que se haga la película, porque sin lugar a duda que sería muy chistosa y como dices tú, tendría muchos momentos wow. ¿Ya? Sí, sí. Sí, y me hace reflexionar en algo que estás diciendo que también lo he pensado muchas veces. Y el ser humano en general necesitamos tener quiebres eh, em, importantes en la vida como para poder reflexionar y decir, wow, ese no es el camino. No, 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 a veces pienso, no tenemos la capacidad suficiente a propósito de inteligencia artificial, instinto y todo, para reflexionar y tomar los caminos correctos sin tener que pasar por un quiebre de mucha magnificencia, digamos, que muchas veces tiene que ver con una salud extrema, con, no sé, con llegar a la pobreza, con quebrar, con haber tenido todo y haber caído, y eso recién te hace reflexionar, con un cáncer que te hace repensar la vida. Tenemos que pasar por un quiebre como seres humanos para poder volver a lo simple. Bueno, para eso hay que considerar que el mal tiene un rol en nuestras vidas. Todo tiene una función en el universo. El mal no está exento de eso. Los seres humanos aprendemos de lo bueno, Ujú, pero aprendemos especialmente de las cosas malas que nos pasan, porque tenemos una capacidad para autoengañarnos tremenda. Nos es fácil ver como los defectos en los demás, pero no mm, vemos los nuestros. Y como no los vemos, la vida es tan sabia que en algún momento te los hace ver. Y a veces lo que tú considerabas una virtud resulta que no era una virtud. Por ejemplo, las personas que dan demasiado, que siempre están al servicio del otro, mm, que siempre están dispuestas a eso, pero no son capaces de poner límites. Y entonces esa persona sufre y no entiende por qué si es tan buena, si es tan generosa, le pasan cosas malas en la vida. Y no es que le pasen, es que la vida te está dando una lección. Aprende a decir que no, también está bien. No te mm, sientas culpable, no tengas miedo a decir que no, no te vas a ir al infierno. Solamente estás diseñando, ¿verdad? Una forma de expresión tuya que es más completa. Entonces la gente le gusta ver una sola cara de la moneda mm, y se engaña al no ver la otra parte. En cambio, si tú aprendes a distinguir las estrategias que usa el mal, que es como una especie de entrenador personal, es tu personal trainer.
Eres muy inocente, nunca te das cuenta. Bueno, y entonces viene alguien y te estafa, pero te hace una tremenda estafa, ya te quita toda la plata y quedaste en pelota. Entonces ahí recién la persona dice, yo he sido demasiado inocente en mi vida. Mm, Entonces voy a cambiar. Ahora voy a ser más prudente. Y entonces, por ejemplo, la prudencia es una de las cosas que se aprende de esa manera. A veces hay que meter los dedos al enchufe para entender lo que es el dolor de la corriente. mm, La vida también nos hace eso. Los grandes, grandes aprendizajes de la vida muchas veces vienen aparejados de las pérdidas, ¿sí? De las pérdidas de la confianza, la pérdida de la vida de alguien querido, de tal como dices tú, una enfermedad. Todo iba súper bien y tengo mucho dinero y de pronto, ¡pa!, un mm, cáncer. Y entonces, ¿por qué? Y eso obliga a la persona a irse hacia adentro, mm, le obliga a mm, reflexionar, le obliga a decir, ¿dónde estuvo mi soberbia? ¿Dónde estuvo mi ego? ¿Por qué siempre me dejé llevar por los halagos? ¿Por qué me importaron tanto las críticas? Y ahora que yo necesito, nadie está al lado mío. mm. Eso, ese que se llama la noche oscura del alma, ¿verdad? Descrito ese proceso por San Juan de la Cruz. Muchas veces los seres humanos somos llevados a experimentarlo porque lo necesitamos para convertirnos en una versión nuestra que es mucho mejor, mucho más Mm. grande, mucho más sabia. Hay una, mira, me trae un recuerdo esto. Yo tengo una máxima, un dicho que siempre digo, nadie es tan bueno ni tan malo. Mm. Creo que hay una mixtura ahí. Hay extremos, yo creo, eso sí, pero yo creo que hay una mixtura. Y me dice mucho sentido y es algo que guardo, incluso por ahí lo tengo, que es, no sé si te suena a ti, que es la historia esta de los dos lobos, la historia Cherokee, el lobo blanco y el lobo negro, que a veces incluso sale referida en algunas películas. Em, no recuerdo cuál es la película, pero hay una donde una niña está hablando, creo que es su padre, y le dice, tú me contaste la historia de los dos lobos, y le dice, ¿cuál es el que importa más? O cuál es el que sale, digamos. Y él le dice, el que tú alimentes, como Mm. haciendo referencia a que tienes que preocuparte del lobo blanco. Pero a propósito de reflexionar y todo esto que estamos conversando, en algún minuto dije, leí por ahí también, y tú lo estás mencionando también ahora, que no es bueno cargarse hacia un lado. Eso de ser tan bueno, ¿cierto? El lobo blanco, porque el lobo negro también es importante. El lobo negro, a propósito de lo que tú estás diciendo, debe ser el que te ayuda a decir que no. Claro, El que te limita, el que pone, el que no deja que pasen por encima tuyo, el que te trata de mantener alerta, el que es atento, que es más perspicaz, que a lo mejor tiene, por decir así, la maldad y por lo tanto sabe que hay algo raro y te hace tratar de despertar. Me hace mucho sentido lo que estás comentando con claro. con esa historia de Cherokee, Necesitamos el lobo negro para lidiar con la inteligencia artificial. por ejemplo. Si creemos que eso es absolutamente bueno y es lo máximo y no reflexionamos y el lobo negro viene y dice, para. No todo es tan maravilloso. Claro, claro. Y para eso necesitamos esa parte nuestra, ¿verdad? Que ha sido tan golpeada, que ha sido tan estresada, que ha sido tan dolida. Mm. Y esa es la parte que nos puede servir en este tiempo. ¿Qué sacamos con ser tan blanco y cagar merengue? Si eso no existe, no sirve de nada. Bien, me encantan las conversaciones contigo porque son muy coloquiales. Bueno, tú te arriesgas. No, está bien, sí, esto es perfecto para la audiencia. Oye, María Elena, va quedando pocos minutos, pero quiero aprovecharlos ahí. Lo mencionaste al principio, la comunidad. Yo también reflexiono mucho sobre eso. Y se me vino a la mente cuando pensé en comunidad, que debemos trabajar desde el cooperativismo. Tú sabes que nosotros también vivimos en el sur. En- Se ve mucho el cooperativismo, las cooperativas, ¿cierto? Pero en realidad vivimos desde el cooperativismo en el amplio sentido, porque yo, a propósito de cooperar o de grupo y estar conectado, los grupos de WhatsApp son muy famosos, ¿no? Pero yo incluso he visto gente que sale y entra de grupos de WhatsApp que se llaman familia. ¿Ah? No, que se aburre, no, no quiero más, pelean, vuelven, salen. O hay gente que no se quiere salir del grupo porque le da miedo salir del grupo, porque lo van a cuestionar, porque
Es una locura, eso es para un programa, para conversarlo 1 hora, solo de eso. Pero colocando un foco en la comunidad y el cooperativismo, a propósito de lo que estamos conversando, ¿realmente somos cooperadores? ¿Cooperamos realmente? ¿Tenemos la intención? Todavía nos falta mucho al respecto porque tenemos que distinguir entre la conveniencia y la conciencia en este sentido, ¿no? Porque resulta que ya, de repente a mí me llaman a pertenecer a un grupo X, el que sea. Y resulta que en ese grupo me invitan porque les caigo bien, porque no sé qué. Pero resulta que de pronto empieza a aparecer el dueño del grupo o la dueña del grupo y te empiezan a poner una serie de reglas. Claro. Y entonces resulta que tú no calzas en las reglas. Y no queda otra más que decir, mira, ¿sabes qué? Yo la verdad que me siento incómoda o me siento incómoda con esto y entonces tengo la necesidad de salirme del grupo. ¿Y eso qué va pasando? Que tú empiezas a comprender el valor de tu independencia. Tú puedes participar en muchos grupos, sí, pero que no te casen, que no te encierren, que no te lleven a otras formas de creencias que no son las tuyas. Entonces, tenemos que inventar una forma nueva de relacionarnos en comunidad donde no perdamos nuestra independencia, nuestra autonomía, que participemos libremente. Yo soy bien sola, ¿sí? No me gusta entrar en grupo y cada vez que entro en un grupo todas las veces me sale mal. No hay caso, no hay caso. O me echan o yo termino saliéndome. Entonces al final uno dice, voy a hacer una comunidad que yo no controle, porque al final el grupo de la familia, el grupo de no sé qué, ¿qué hacen? ¿Qué quieren? Una base de datos. Mm, Quieren un control de alguna manera. Quieren saber qué es lo que está pasando con el otro, para dónde se mueve, qué hace. Si yo no pertenezco, ¿verdad?, a esos grupos, entonces me pertenezco a mí misma. ¿Y cuál es el activo más importante que yo tengo que tener para mí misma? El tiempo. Tengo que tener tiempo para mí, tengo mm, que tener tiempo para mi libertad. Y los grupos que tienen esa impronta de más bien de control, de oye, vamos a hacer esto ñi, de esta manera y no se puede hacer de otra, entonces al final tú no estás aportando y ellos tampoco son un aporte para ti. Entonces, si vamos a participar en algún tipo de iniciativa global, que sea libremente por propia voluntad, por tu deseo, porque tú lo vas a pasar bien allí, porque tú vas a hacer un aporte. Y cuando eso ya no ocurra, tienes que tener la libertad también para salirte sin ningún problema mm. e ir a participar en otra cosa. Pero eso lo tenemos que aprender todavía. Como práctica general todavía no ocurre porque la gente tiende al control aún. Vamos, pero vamos a ir hacia allá. Hoy día justamente reflexionaba con mi esposo en eso y yo le decía, qué interesante que uno pueda participar de distintas instancias, conversar con distintas personas, pero después yo sigo siendo libre. Mm. Entonces me identifico con muchas personas me escriben, pero yo cierro mi computador y estoy en mi tiempo. Y salgo a jugar con mis perros, y salgo a caminar, a contemplar, Bien. ¿verdad? Eso. No, muy interesante. Me quedó un tema a lo mejor para, lo tocamos ahí, pero eh, es volver un poco atrás, pero no quisiera a lo mejor que se me quedara. No quiero nombrar a la empresa, a lo mejor va a ser media lógica cuál es. Yo creo que no es la única tampoco, pero ¿cómo es tu mirada a propósito de que desde la inteligencia artificial incluso hoy día se genera comida? Hoy día existe, se modela la inteligencia artificial. Hay una compañía chilena que se hizo unicornio, que ahora está en Estados Unidos y es muy conocida, y que genera todo otra vez desde la inteligencia artificial. Modela todo para que la inteligencia artificial sea la que genere estos nuevos productos que se entienden y se suponen saludables, y todo lo bueno que tienen. Entonces, ¿cómo ves esa mixtura? Bueno, hay de todo. Hay gente que también dice que se puede hacer en Estados Unidos, una empresa en Nueva York, compost de cadáveres humanos. Ya. También
Hay tanta cosa hoy día que te puedes comer los insectos, cómetelos, son pura proteína. Sí. Carne artificial que se hace en una computadora 3D. Pero qué asco todo eso, qué asco. Yo no Yo- comería ni llorando algo así. Si tú vas en esa empresa grande, ¿verdad? Hay otra multimillonaria, muchísimo más grande. En los supermercados ya se ven los pimentones, todo con unos colores maravillosos, todo así, pero al final, ¿qué estás comiendo? mm, ¿Qué estás comiendo? Sí, eh, bueno, hay tantas cosas así, también en la medicina ocurre, ¿sí? Que te ofrecen, ¿verdad? Tantas cosas que parecen buenas para tu salud y hoy día, varios años después, se ve que no eran tan buenas para tu mm. salud. Yo hoy día siento, esto es una opinión personal, que a veces hay cosas que me molestan desde el punto de vista de la desinformación. Y a veces me pregunto, ¿tendremos que, tengo que estudiar tanto como para poder tomar buenas decisiones? Porque no sé si te ha pasado, pero un día en las redes sociales, TikTok, cualquiera, Instagram, un día la carne es buena, otro día estoy scrolleando, la carne es mala. Un día, no sé, el pollo es bueno, otro día el pollo es mal. Un día, o sea, si tú lo miras, no sé si te ha pasado, hay, de todas las corrientes tienen opiniones buenas, opiniones malas. Entonces yo digo, bueno, ¿qué soy? ¿Qué, la carne, un día la carne es buena, otro día la carne es mala? Para solo acentuar en ese punto, pero que se replica por muchas otras cosas con Pero esta claro, dualidad. Entonces yo digo, esto es una locura de desinformación, que tengo que tener un máster, un MBA en cada una de las disciplinas para poder yo tomar mis propias decisiones, ya no puedo confiar en nadie, o le tengo que creer porque se pone una bata blanca y dice que un día la carne es buena y el otro día dice que la carne es mala, no sé, es una locura, encuentro yo. bueno, nunca habíamos estado tan informados y tan desinformados a la vez. Y eso nos vuelve a llevar hacia adentro, ¿verdad? Ya. A decir, ya, ¿sabes qué? ¿Qué pasa si yo apago, ¿verdad? Que ese es el terror de la inteligencia artificial, que yo la apague, que no la necesite, y le ponga la imagen del tarot de la muerte. Entonces me acordaría de unas palabras de hace 2000 años que decía, más importante es lo que sale de la boca de un hombre que lo que entra, Mm, ya. ¿sí? Y también otra cosa que es importante es, ¿qué hago con el tiempo de que dispongo? ¿Qué hago? ¿Me voy a dejar consumir por las redes sociales día tras día y voy a dejar de vivir por eso? Mm, Tengo que rescatar mi tiempo, ¿sí? Tengo que rescatar mi sentido común, lo que a mí me hace bien. mm, Y mi cuerpo me lo va a decir, pero para eso tengo que escuchar mi cuerpo, porque tal como dices tú, va a haber tantas opiniones diversas que al final no voy a saber qué es lo que es bueno para mí o no. sí. No, Claro. súper interesante, María Elena, conversar contigo. Mes, como te digo siempre, por eso me cuesta decirte todo tu nombre. Mes, como te decimos ahí en confianza. Yo para darle, ya que partimos con ella, terminar con ella, pero ahora lo voy a leer yo. Ella te dejó un cierre, una pregunta al final. Más que una pregunta, una pregunta abierta. Entonces lo voy a leer yo. Y dice, María Elena dice, para cerrar. Quiero pedirte un último favor, dice. Imagina que esta entrevista llega a alguien que en este momento siente que ha perdido el rumbo, que está desconectado de sí mismo o de lo divino. Si pudieras dejarle un mensaje directo al corazón, uno que sea breve pero poderoso, ¿qué le dirías? Eso te lo pregunta ChatGPT, por si acaso. Apaga el celular. Ok, eso es, como dijo ahí ChatGPT, breve y poderoso. Sí. No, bien, maravilloso. Bien, María Elena Sarmiento, como siempre, un gusto conversar contigo. Em, Igualmente. co- Lo pasé eh, súper bien, me entretuve muchísimo. qué Muchas bueno. gracias ¿Me por faltó tomar. preguntarte algo o algo que quisieras decir? No, porque ya me cansaste. Ya. Tus redes sociales, a propósito de tecnología y todo, los que quieran buscarte o saber de ti, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, tengo una página web ¿Ya? que es marialenasarmiento.cl, donde acabo de publicar ahora los temarios de todos los cursos que voy a hacer a partir de marzo. También me pueden ubicar en mi Instagram, @ver bajo el agua. Bien. Y eso,
Eso es lo más sencillo, ahí me pueden ubicar y también quiero aprovechar de pasar un aviso y es que hablando justamente de tecnología interior del ser humano, voy a hacer dos seminarios en febrero. Uno dedicado el 8 de febrero al estudio del árbol de la vida, que son las 10 dimensiones del alma, ¿sí? Pasando desde lo material hasta lo espiritual. Y el 22 voy a hacer un seminario de cómo trabajar y cómo terminar con las creencias limitantes. Bien. Así que son talleres cortitos de 2 horas, 2 horas y media máximo Son en y línea, ¿no? son en línea, son todos Perfecto, online. Claro, perfecto, entonces maravilloso. ahí la gente si tiene interés, que quiere que yo le envíe información, me pueden escribir a mi correo mariaelenasarmiento@gmail.com. Excelente. Bien. Ya lo saben ya, entonces todos los que nos están escuchando, nos están viendo, darles las gracias por estar ahí. Pueden seguir esta entretenida entrevista muy interesante con muchos desafíos y muchas preguntas abiertas que quedan también en City Talk Live, en Spotify y en el canal de YouTube. Así que espero verlos en otra conversación, más que entrevista, en las próximas semanas, tan entretenida y tan interesante como la que hemos tenido aquí con María Elena Sarmiento. Muchas gracias, María Elena Sarmiento, que esté muy bien. Chao, chao. Gracias a ti.